Evelyn. Que Dios nos ayude. Gracia, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, un hermano en Cristo desde Bolivia. Mi nombre es Fernando. Y desde acá una vez más les damos la cordial bienvenida al cuarto estudio de esta serie que hemos titulado El Anticristo y la marca de la bestia. Un estudio de tema escatológico, de tema profético, donde hemos abordado desde el primer capítulo, desde el primer estudio, hemos abordado temas de escatología, como el arrebatamiento, cómo Dios está castigando al mundo el día del Señor y todo lo que conlleva el tiempo o la dispensación conocida como la tribulación y la gran tribulación. Otro nombre que se le da es la última semana de la profecía del profeta Daniel. Entonces, en esto de este personaje, por todo en el mundo cristiano como los antes de empezar hoy va a ser nuestro foco de atención o el punto donde nos vamos a estacionar la marca de la bestia, el 666. Veremos qué significa, veremos el por qué, veremos sus consecuencias, estaremos viendo parte de esas cosas, pero antes vamos a dar un pequeño resumen para refrescar la memoria de lo que hemos visto la semana pasada. Muy bien, veíamos la semana pasada y nuestro punto de empiezo era Apocalipsis capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo habla el primer sello y dice que el ángel, el querubín, el ser viviente, llama a Juan y le dice, ven y mira, y le mostró como un caballo blanco montado por un jinete, el cual tenía un arco sin flecha, se le fue dado una corona, ¿no? Y dice que salió venciendo y para vencer. Y veíamos clara evidencia de que este personaje es el anticristo en su primera manifestación, donde su principal función será traer la paz, promover la paz, influenciar a la paz y también a través de eso poder poco a poco en su ascenso político, social, poder conquistar o poder dominar el mundo entero para ese entonces. Y veíamos también que ordenando los textos y las visiones del profeta Daniel junto con las profecías del Apocalipsis del apóstol Juan, veíamos que el anticristo, este personaje, va a someter al mundo a su dominio, pero no será con dominio fuerte, personal de él, sino que su poder se basará en alianzas humanas, alianzas que él hará con muchos países, con muchos presidentes, con muchas naciones, para que estos mismos les den su poder. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 para adelante, veíamos cómo el emerger de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, esta bestia que ve el apóstol Juan, emerge del mar, pues vemos cómo su ascendencia va, y cuando veíamos repasando los textos de Apocalipsis 13, veíamos cómo Satanás mismo, la serpiente antigua, le daba su poder, ¿no es cierto? Le daba su autoridad, y le daba grande autoridad, dice, ¿no? Entonces, el poder detrás del anticristo, de este poder bestial, demoníaco, sin duda está el padre de la mentira, aquel que hurta, aquel que roba, aquel que mata. El enemigo, Satanás, quien será, como dijo el tesalonicense el apóstol Pablo, es el hijo de perdición, por lo tanto, es hijo y simiente de la serpiente Satanás. Entonces veíamos ahí muchas cosas, hablábamos del cuerno pequeño, comparándolo con Daniel, veíamos lo que significaba las 7 cabezas, también veíamos los 10 cuernos, que son el futuro gobierno que se levantará unido, restablecido, para que estos 10 cuernos, estos 10 reyes, en nuestro contexto serían 10 presidentes, 10 fuertes gobernantes, quien les cederán su poder al anticristo. Y veíamos tantas cosas en el video pasado, en el estudio pasado, que nos ponían a pensar lo siguiente, ¿no? Que la gente, como diría Pablo en Tesalonicenses, va a añorar tanto la paz, va a añorar tanto que este mundo esté en tranquilidad, que este mundo pueda crecer, avanzar y poder ver en este mundo un futuro no solamente para el tiempo actual, sino para un tiempo más allá, no solamente para los niños, sino para la siguiente generación que va a ir viniendo. Es decir, que el mundo entero, aquellas personas que no conocen el Evangelio, que no tienen la paz, que no tienen la paz de Cristo en sus corazones, que no tienen el anhelo y no se sienten, y aún son moradores de esta tierra, anhelan aún vivir, disfrutar, crear, amontonar riquezas y no quieren en su mente que este mundo se acabe, no lo quieren.
Más al contrario, a diferencia de los creyentes, de los cristianos, los cuales han aceptado a Cristo, los cuales hemos recibido el amor de la verdad con gozo, tenemos paz, tenemos una esperanza bendita el día del arrebatamiento y también tenemos una consolación cual que nosotros no somos ciudadanos ni moradores de esta tierra, sino que somos ciudadanos de lo alto, de lo celestial. Pablo diría que somos moradores, perdón, ciudadanos del cielo, de donde también esperamos a Cristo, quien vendrá por nosotros. Entonces ahí vemos la diferencia clara, ¿no? Entonces Dios está mandando al anticristo como un juicio al pecado, a la dureza, al amor del mundo entero, de los moradores del mundo hacia este mundo. El mundo quiere tanto que el mundo progrese, que tenga paz, que tenga sustento económico, etcétera. Muy bien. Dios permite al anticristo ese dominio, esa autoridad, que tenga ese control sobre mucha gente, sobre muchas lenguas, ¿por qué? Porque el mundo quiere eso. Y veíamos una similitud con lo que pasó con el rey Saúl, ¿no es cierto? El pueblo desenfrenado, idólatra, endurecido a Dios, pide a Dios un rey, queremos un rey y queremos ser como las demás naciones que tienen rey, que tienen su mandatario y nosotros estamos así, solamente con profetas, solamente con jueces. No, ya no queremos un rey, proclamaba la gente, ¿no? Y Dios dice que este pueblo no entiende que el que está gobernando, este pueblo soy yo, y cómo el pueblo se revela a Dios. Y Dios les da un rey conforme al corazón del pueblo, porque el pueblo quería eso. De tal manera, el anticristo, perdón, Saúl, como lo veíamos en uno de los estudios, es un tipo, prototipo del anticristo. Y Dios estará enviando a quién? Al anticristo por prueba o por castigo a este mundo pecador, adúltero, que solamente ama este mundo y que quiere que el mundo progrese, que el mundo nunca se acabe. Entonces Dios les dará lo que quieren. Por eso Dios dice en Tesalonicenses que Dios enviará un espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, porque rechazaron la verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo, que este mundo se acaba, que Dios vendrá a este mundo a reinar y que en Cristo está la salvación eterna. ¿No es cierto? Entonces el mundo rechaza a Cristo, rechaza las bendiciones celestiales, las bendiciones divinas, pero ¿qué quiere? Como juicio, recuerde eso, es un juicio de Dios a este mundo. Y veamos todo eso en los 10 cuernos, las 7 cabezas, los 10 reyes que sucederán, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial de Apocalipsis 17 y 18. Hay muchas cosas. Solamente este es un pequeño resumen para que podamos entrar en este tema. Así que yo te invito a ti, amado hermano, hermana, que no has podido ver, no has podido estar en estos estudios, el estudio está grabado para que tú lo puedas volver. Y es más, te animo a que lo veas desde el estudio número 1 para que puedas seguir la hilación y cómo estamos desarrollando este tema. Muy bien. Con eso en mente, hermanos, veíamos cómo el anticristo llega a un punto final donde dice Apocalipsis 13 que tenía una herida, una de las cabezas, recuerda, una de las cabezas tenía como herida de muerte y su herida fue sanada y todos se maravillaron, dice, y dice, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Y la adoraron, dice, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado antes de la fundación del mundo. Una adoración completa. Y lo impresionante del estudio pasado, lo que a mí me sorprendió y creo que a muchos también, es que el anticristo, como dice uno de los títulos, el hijo de pecado, será quien promoverá abiertamente el pecado. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que si tú estás viendo hoy, por ejemplo, lo que ha pasado en México, algunos deben saber que se ha levantado una estatua, una idolatría a Satanás y veíamos ahí animales muertos, había ofrendas y todo eso. Y por lo menos la gente ahora se escapa y no quiere ser vista de esa manera adorando a Satanás, porque tenemos que entender algo que es claro. Hay personas en este mundo que están adorando a Satanás, adoran a Satanás, idolatran a Satanás, ¿no es cierto? Pero en este tiempo de la tribulación y la gran tribulación, el anticristo promoverá abiertamente, ¿qué cosa? La adoración a Satanás. No, él mismo será quien promoverá la adoración a Satanás. Ya, o sea, va a ser abierto, no va a ser, ¿cómo está, aquí está adorando a Satanás? No, si Satanás es malo, es pecador, no, será abierto porque el mundo apostatará completamente de la fe en Dios y ahí es Dios cuando manda el juicio. ¿Cuándo está pasando todo esto? En la segunda etapa de los 7 años, conocido como la gran tribulación, ¿ya? Veíamos ahí el punto eje donde el anticristo, ya totalmente controlado por el dominio de Satanás, va a impartir, ¿qué cosa? Primeramente, una persecución
contra los santos de Israel, contra el pueblo escogido y también contra aquellas personas que rechacen, que nieguen, que puedan abstenerse de la autoridad del anticristo, del falso profeta, encabezados por Satanás, la serpiente antigua. Entonces veíamos ahí muchas, pero muchas cosas. Y una de las características que va a tener tiempo conocido como la gran tribulación, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, etcétera, lo conocemos así en la Biblia, pero se lo resume de la siguiente manera, los 3 años y medio últimos de este periodo, la gran tribulación. Entonces, algo que va a distinguir y que va a ir en unión con el anticristo, con el falso profeta y con lo que esta falsa trinidad que Satanás va a inventar, es que va a haber una marca conocida como la marca de la bestia, que creo que todos lo sabemos que es guiada o seguida por un número o por números, que en este caso es el 666. Así que yo te invito a que hoy, con esto en mente, la introducción corta que hemos hecho para un poco refrescar la memoria, te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 17, perdón, Apocalipsis capítulo 13, repito, Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 18. Voy a pedir a mi hermana María que pueda listar el texto. Repito, Apocalipsis 13, 16 al 18. En estos textos vamos a hoy situarnos, vamos hoy a colocar nuestro foco de atención para entender lo siguiente, la marca de la bestia. Wow. Y esto va de la mano mucho con el anticristo. ¿Por qué? Porque es una marca que identifica a él y a los suyos también. Con esto no te adelanto mucho, pero quiero que escuchemos el texto. Así que si tú estás con tu Biblia ahí a la mano, te pido que la puedas abrir y que puedas escuchar la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al verso 18. Adelante con la lectura, hermano. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Wow. Pasajes escatológicos, pasajes muy conocidos, pero a veces muy poco comprendidos. ¿Y por qué? Por la importancia que ella tiene. Entonces, recordemos una vez más en qué periodo estamos. En el último periodo conocido como la Gran Tribulación o los últimos 3 años y medio de esta semana 70 de Daniel. Ahora vemos que no conforme el anticristo con su accionar maléfico, satánico, y que obligará a la humanidad a que y decretará a través de un mandato que se pueda implantar esto, conocido como la marca de la bestia. Ahora, quiero aquí hacer una diferencia también. Mucha gente a veces dice, hay dos marcas en la Biblia, la marca de Dios, la marca de Satanás. No, ese es un error. Hay que hablar con propiedad también. En la Biblia no hay dos marcas, hay una sola marca. La marca es de Satanás. Lo que Dios hace que es un sello, que es muy distinto. La marca y el sello son cosas muy distintas, no se pueden comparar. ¿Ya? Lo que Dios utiliza que es sello, lo que utiliza Satanás que es marca. Entonces hay que un poco diferenciar esos dos conceptos. Satanás marca, Dios sella, ¿ya? Diferenciemos bien esas dos cosas. A veces hablamos sin pensar y sin entender que eso puede un poco distorsionar ciertas doctrinas de la Biblia, en este caso, tanto la marca como lo que es el sello. Recuerde, la marca es de Satanás y el sello viene o proviene de Dios. En este estudio vamos a dividir este estudio, este capítulo o estos versículos en dos partes. Recuerda, estamos netamente hablando de la marca de la bestia en esta cuarta entrega de este estudio y vamos a llevarlo en dos. Número uno, el propósito de la marca de la bestia y número dos, las consecuencias de la marca de la bestia. ¿Ya? Repito. Número uno, el propósito de la marca de la bestia y número dos, las consecuencias de la marca de la bestia. Número uno, el propósito o el porqué de la marca de la bestia. ¿Ya? Echamos ahí para sumergirnos ya en este estudio. Por los estudios anteriores entendimos que los últimos 3 años y medio el anticristo será dominado completamente por el diablo, Satanás, la serpiente antigua, quien lo usará
para llevar a cabo su venganza y su ira contra el pueblo de Dios y contra todo aquel que rehúse a aceptar su dominio, su autoridad y poder someterse a la imagen que el falso profeta erguirá representando la falsa divinidad de este ser llamado el anticristo. Es decir, el inicio de la marca, ¿qué es? Es una forma de dañar y torturar y perseguir a los que rechazan y también señalar a los suyos como su propiedad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cuál es el propósito de la marca de la bestia? ¿Por qué el anticristo le nace esa idea de decir, a ver, yo los quiero marcar? Que hay una. Muy bien, en esta primera parte, recuerde que estamos dividiendo este estudio en dos. El propósito de la marca o el porqué de la marca y las consecuencias de la marca. En el propósito de la marca, vamos a ver el porqué, las causas del por qué el anticristo encabezado por Satanás se le ocurre hacer una marca. Y veíamos también que un propósito claro es para marcar a los suyos, obviamente, ¿no? Para marcar a los suyos. Es como decir que el anticristo y Satanás dirán, mira, para ese momento Dios estará sellando a sus 144,000. Ya, yo también tengo los míos. Yo también tengo los míos. Es como que Satanás querrá mostrar su dominio y su poder, que en ese entonces sí tendrá, encabezado por el anticristo y el falso profeta, y mostrar a Dios cómo él también tiene sus propios seguidores, cómo él también tiene su propio pueblo. Y número dos, también será para masacrar, perseguir, dañar, torturar a quienes, primeramente al pueblo judío y también a aquellas personas gentiles que no se sometan a la autoridad. Lo que quiero decir es lo siguiente, para resumir, para que hacértelo fácil. El propósito de la marca es para lo siguiente. Número uno, marcar a los suyos. Decir, mira Dios, tú tienes tus 144,000, yo también tengo los míos. Wow, es como siempre lo quiso hacer Satanás, queriendo colocar, usurpar a Dios. Tú tienes tu pueblo, yo también tengo mi pueblo. Y a estos yo los voy a marcar como mi propiedad, como son suyos, porque el sello de Dios implica que son de él, de Dios. Así también la marca del anticristo de Satanás también implica que los que se van a colocar la marca, ¿qué estarían haciendo? Somos de Satanás, amamos a Satanás, servimos a Satanás, ¿ve? Satanás queda siempre imponerse, queda imitar, queda mostrar a Dios que él también puede ser adorado como Dios, ¿ya? Entonces, el segundo propósito, el segundo porqué de la marca es que el anticristo a través de esa marca, ¿no? Ni poder ni nada, es más, persíganlo. ¿Hasta qué? Hasta que niegue su fe o hasta que acepte la marca y se postre ante la imagen de la bestia. Muy bien, entonces hay dos propósitos. Número uno, marcar a los suyos para hacer confrontar a Dios, para mostrar a Dios que también puede ser adorado como Dios y también, ¿qué cosa? A través de esa marca identificar al pueblo, en este caso a la nación judía, quien se estará resistiendo al poder del anticristo y también a gentiles de todo el mundo que muchos negarán y fruto de la predicación de los 144,000 sellados, muchos van a perseverar esperando el retorno y la segunda venida de Cristo. Entonces van a rechazar completamente al anticristo. Entonces, contra ellos, ¿qué va a hacer Satanás, el anticristo? Los va a perseguir, los va a matar, los va a masacrar, los va a encarcelar, va a haber una masacre completa. Entonces vemos ahí los dos propósitos por el cual Satanás y el anticristo están implementando esta marca, para marcar a los suyos y distinguir a los que no son suyos y a estos que perseguirlos, matarlos, encarcelarlos, para que se puedan someter al dominio y a la adoración abierta a Satanás. Entonces, vemos ahí la primera parte. Número uno, ¿para qué hemos dicho? Para marcar a los suyos. Mientras mi hermana
Se alista Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 10. Déjenme leerles algo. Uno de los propósitos de la marca de la bestia será para marcar a los suyos. En el mundo muchos de los moradores serán engañados y venerarán abiertamente al anticristo como si él fuese Dios, pero sabemos que será engañado será engañado maquinando por el mismo Satanás que estará detrás del anticristo, haciendo milagros, haciendo campañas, haciendo y diciendo la mentira para que los demás crean. Entonces, uno de los motivos de esta marca es mostrar al mismo Dios, al Dios eterno, al Dios creador, que él es Satanás, el anticristo también, tienen su propio pueblo y tienen también sus propios seguidores, quienes le son fiel a él. Y vamos a ver eso también más adelante, que sí le son fiel, que sí aman abiertamente a Satanás y que realmente confían en él también. Increíble todo esto, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Leamos este texto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Escucharemos la lectura. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Adelante. Escrito está, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses en su segunda carta, les habla del anticristo y el tiempo del juicio también que se llevará en la gran tribulación. Y claramente dice, mira, este es un inicuo y cuyo advenimiento, cuya manifestación, cuya aparición es por obra de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tres cosas que va a utilizar el anticristo, juntamente con el falso profeta encabezados por Satanás. ¿Qué cosas? Número uno, un gran poder. Número dos, señales. ¿Y qué más? Prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos. ¿Todo esto qué es? Todo esto es un engaño. Todo esto estos milagros, estos poderes, este gran poder que mostrará este personaje y también estos prodigios que hará, ¿qué son? Mentirosos. Mentirosos. Y escucha lo que dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, aquí quiero entrar en lo siguiente. Vemos claramente que Satanás, con su estrategia de engaño, con su plan elaborado de la mentira, juntamente con el anticristo, engañarán a quienes, a aquellas personas que no han conocido el amor de la verdad, o sea, que no han recibido el amor del evangelio, a Cristo en sus corazones, ¿ya? Y dice el verso 11, por esto, y mira, por esto, ¿por qué? Porque ellos no han recibido el amor de la verdad, rechazaron el evangelio. ¿Y qué va a mandar Dios? Escucha, por esto Dios les envía un poder engañoso, lo que dije al principio. Les envía un poder engañoso ¿para qué? Para que crean la mentira. ¿A fin de qué? ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron el amor, en la verdad, perdón, sino que se complacieron en qué? En la injusticia. Te lo voy a parafrasear esto un poco, ¿ya? Que va mucho de la mano con lo que vimos al inicio. El anticristo es un juicio de parte de Dios para aquellas personas que rechazaron el amor de la verdad, que no creyeron en el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Dios le está mandando que cosa un espíritu engañoso, ¿para qué? Para que crean la mentira, esa mentira que paz, seguridad, tranquilidad, economía al stand, no, este mundo nunca se va a acabar. El anticristo no va a decir el mundo se acabó, el anticristo dirá, empecemos un nuevo mundo. El mundo antiguo se acabó, empecemos un nuevo mundo. De ahí que Daniel diría, empezará a cambiar el tiempo y la ley, ¿no es cierto? El anticristo dirá, mira, antes era año 1 después de Cristo, no, ahora será año 1 desde el anticristo, algo así. El anticristo pensará en muchas cosas, para él este mundo nunca va a acabar y eso es lo que la gente va a admirar de él. ¿Y esta gente qué es? Nunca reciben el amor de la verdad. ¿Qué predicamos nosotros los cristianos? Que este mundo se acaba, que Cristo viene, que este mundo no tendrá pecado, que estamos esperando una patria celestial, no hecha por manos humanas, sino que es hecha por el mismo Dios que es arquitecto de la ciudad divina, que no somos ciudadanos de este mundo. Eso es lo que la iglesia predica, pero no, el anticristo ¿qué dirá? ¿Qué predicará él? No, somos de este mundo, aquí nacimos, aquí viviremos, este mundo no se acabará, está en nuestras manos salvarlo, y él lo salvará, y el mundo caerá en eso. ¿Por qué? Porque Dios les está enviando un espíritu engañoso. ¿Y cómo actúa el anticristo? Con poder, con gran poder, con milagros y señales, ¿y qué más? Que con prodigios mentirosos.
De ahí que Jesús diría en Mateo 24, si oís, ahí está el Cristo, no creáis, porque en ese tiempo se levantarán falsos y harán grandes señales y grandes milagros. Mucho cuidado. Ahora, en esta parte quiero hacer una puntuación. Quiero hacer una puntuación. Y quiero específicamente situar en esto del Evangelio. Tristemente, hoy en día, muchos creyentes evangélicos, y lo he visto esta Semana Santa que ha pasado hace días atrás, mucha gente aquí en mi país, Bolivia, ha salido a marchar, ha salido a hacer marchas con carteles, ha hecho congresos, ha hecho juntas anuales. En las juntas solamente siempre se habla de una invitación y lo he visto y tristemente escucho pastores, líderes, congregaciones enteras a veces promover el evangelio como una invitación. Escuche una cosa lo que le voy a decir, amado hermano, hermana en Cristo. Lo que dije al principio a usted en la escatología es para hacernos madurar. Recuerdo lo que dijo el autor de los Hebreos, tanto tiempo aún están los rudimentos, ya deberían ser maestros. Y yo llamo a la exhortación. Antes, como diría el apóstol Pablo, pensaba como niño, pero ahora ya siendo hombre, tengo que pensar y actuar como hombre. Y la Biblia nos está llamando a la madurez. ¿Con esto qué quiero decir? Estos días, no sé si en sus países ha pasado, aquí mucha gente agarra los micrófonos y no predica el evangelio tal cual es, no le dice a la gente lo que realmente es, su posición y su condición delante de él. Porque miren, hermano, lo que lo voy a decir en este paréntesis, y eso es muy importante connotar, que muchos cristianos le dicen a la gente, y eso lo he escuchado, le dicen, mira, nosotros somos igual que ustedes, solamente que creemos en Cristo. No, no, nosotros no somos igual que el mundo, somos distintos al mundo. Dios nos sacó de ese mundo de perdición, no somos igual que el mundo. Estamos suavizando el evangelio, estamos como adornando el evangelio y maquillando el evangelio. Recuerdo lo que dijo Pablo en Tesalonicenses capítulo 2, si no me equivoco. Yo no hablo el evangelio con palabras persuasivas, yo no adorno el evangelio, hay que hablar del evangelio tal cual es. No es que nosotros somos igual que el mundo y solamente creemos en Cristo, nos congregamos, oramos, cantamos, tratamos de no mentir. No, 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 no somos igual que el mundo, no somos igual que el que está sin Cristo, somos diferentes. Pablo que dijo en Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. He aquí, todas hechas son nuevas. Tristemente, estos días yo escuchaba eso. Somos igual que ustedes, los amamos a ustedes. No, no, no. Queremos que ustedes entiendan que no somos diferentes. No, sí somos diferentes. El que está en Cristo es nueva criatura. Y lo que más a mí me llamaba la atención es que decían lo siguiente. Así que levanten la mano y invita a Cristo a tu corazón. El evangelio, recibe el evangelio. El evangelio es una invitación que Dios te está haciendo para que seas salvo. Y voy a un poquito ponerme en el contexto de esto, lo que los siervos decían en este tiempo de Semana Santa. Y decían lo siguiente, mira, personas, hombres y mujeres que aquí han llegado y no son creyentes, no son cristianos, yo les invito a que levanten su mano y si están ahí puedan pasar aquí adelante, yo voy a orar por ustedes. Y él en su oración decía que levanta y dile al Señor, entra a mi corazón, recibe esta invitación del Evangelio, decía. Dios te quiere salvar a través del Evangelio, Dios te está dando el Evangelio para salvarte. Recibe, es como una invitación a Dios a tu corazón, para que ya no te sientas solo, vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer algo clave aquí. Escuche lo que voy a decir. El evangelio no es una invitación, no es que Dios te está diciendo, un ejemplo, a ver, José, te invito, mira, te invito con este evangelio para que seas mi hijo. Te invito con el evangelio a que cambies tu vida, a que vivas para mí. No, el evangelio no es una invitación, el evangelio es una ordenanza. Repito una vez más, el evangelio no es una invitación al pecador, el evangelio es una ordenanza que Dios le da al pecador. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Hermano, ¿dónde estás en la Biblia? Te lo demuestro. Segunda Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 1, capítulo 1, eh, vamos a leer capítulo 1, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Verso 8. Voy a leer desde el verso 6 para entender un poco el contexto. Se está hablando en el contexto del juicio final, del lago de fuego, y que están los creyentes atribulados, sufrientes, tendrán un descanso en el cielo. Verso 6 de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y escuche eso, subraye, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
El evangelio no es una invitación, el evangelio es una ordenanza. ¿Qué dijo Pablo hablando ahí en Hechos 17? ¿Qué dijo? Que Dios, hablando con los atenienses, que Dios ha prefijado un día en el cual juzgará a todo el mundo. Y Dios, pasando por alto los pecados, ahora, dice Pablo en Hechos 17, demanda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es una ordenanza, no es una invitación. Por lo tanto, amados hermanos, no flexibilicemos, no adornemos, no maquillemos, no coloquemos una fachadita al Evangelio. El Evangelio es una ordenanza. ¿La obedeces o la desobedeces? Así de simple. ¿Y qué dice Dios ahí? Cuidado, porque aquellos que desobedecen, ¿qué? Castigo, lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios y ¿qué más? No obedecieron el Evangelio de quién? De Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Tristemente, hoy en día estamos tomando o estamos adoptando ese sentido romántico de la Iglesia Católica, que Cristo murió, mira, es pobrecito, mira los clavos, los azotes, ¿acaso aquí no te causa pena? ¿Quién ha hecho eso por ti? Ven, no, en la cruz de Cristo es para humillarnos nosotros y decir, Señor, soy un pecador. O decir como el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador. Arrepentimiento es lo que Dios manda y demanda. Y lo que Dios, el soberano, el rey, demanda, la humanidad tiene que cumplirlo. Así que es mucho cuidado. ¿Qué dice Dios ahí? Que Dios mandará una mentira para que creen la mentira, para que crean la mentira, espíritu de engaño, a fin de que de condenarlos. ¿A quiénes? A todos aquellos que dicen, no, ¿sabes qué? Sí, es que ya sé que me has invitado a la iglesia, pero no, por ahora no, porque es que, mira, tengo 20 años, tengo 25 y ya tengo que disfrutar, me gusta la música, todavía no. Ah, ¿qué estás haciendo? Estás rechazando, no al hermano Fernando, no a la hermana Evelyn, estás rechazando el mandamiento de Dios. Mucho cuidado. Es que no es decir nomás, ah, bueno, cuando quieras vienes. No, estás rechazando, estás desobedeciendo un mandamiento del Creador. Yo pregunto aquí, porque hemos salido con encuestas también nosotros y preguntado a mucha gente que sí cree en Dios. ¿Y a Dios cómo lo ven? Como el Dios creador, como el Dios soberano. Y pregunto aquí, si usted cree en Dios, si usted ora a Dios, si usted cree que Dios es todopoderoso, ¿por qué no obedece este mandamiento de Dios? ¿Cuál? Creer en el Evangelio de Cristo, vivir para el Señor Jesucristo, proclamar el Evangelio de Cristo, cambiar a través del Evangelio de Cristo, aceptar el amor de la verdad. Recuerdo lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, en su epístola, porque el amor del mundo, la concupiscencia de la carne, no proviene de Dios, sino del mundo. Todo aquel que ama este mundo se constituye ¿qué? ¿Amigo de Dios? No, enemigo de Dios. Mucho cuidado. No se puede jugar a dos puntas aquí. O aceptas el Evangelio, obedeces el Evangelio de Dios, o lo rechazas. De ahí que Jesús diría, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en él, la ira de Dios está sobre él. Joven, a ti te hablo. Señora, padre de familia, tú que dices, al año voy a ir, es que cambiaré pues, es que pagaré esto, es que mi hijo que salga de su carrera, o tú joven que dices, acabaré mi carrera, o esto más haré, o esto más haré, iré a unas cuantas fiestas más, sí, estoy pensando en irme a la iglesia, cuidado que sea tarde, ¿sabes por qué? Porque cada día que pasa, la ira de Dios está sobre ti. Recuerda lo que hemos hablado de estos estudios, el arrebatamiento es inminente, cualquier momento puede pasar. Y este estudio no solamente para decir, wow, mira, las 7 cabezas, los 10 cuernos, qué interesante, no, es para darte un mensaje. Dios quiere darnos un mensaje aquí. ¿Cuál mensaje? Que este día se acerca y que hay un tiempo todavía, tiempo de obedecer el mandamiento de la salvación, el mandamiento del Evangelio. Así que yo quiero hacer ese llamamiento, no solamente a las personas hermanas en la fe cristianas también, a que podamos no maquillar, basta de maquillar, con testimonios, con chistes, basta de maquillar el Evangelio. No nos hagamos a los buenos, a los amorosos, a los espirituales. Presentemos el Evangelio tal cual es, como dijo Pablo en Tesalonicenses, sin maquillar, sin adornar, no, tal cual es. Tú eres pecador, vas a tal lugar, pero Dios está ahí, a través de su Hijo quiere darte la salvación, quiere reconciliarse contigo. Solamente nos queda arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y cambiar nuestra vida en semejanza al Hijo. Y esa se llama la etapa de la santificación. Así que
Yo animo a los pastores, líderes, que podamos hoy en día, ya ahora, viendo lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo entero, que podamos predicar más ahora, como dijo Judas en su carta, podamos hacer una defensa de la fe, ardientemente de la fe que hemos recibido una vez los santos. Defendamos la palabra tal cual es, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué dice aquí el texto en Tesalonicenses? A fin de condenarlos. Ya no va a haber, ya no hay excusas. No, es que yo no creí, no es que no había tiempo. No, no, no. Tenías tiempo, había una iglesia, te decían hermanos, tú preferiste tu voluntad y no preferiste obedecer mi voluntad, diría Dios. Por lo tanto, ¿qué cosa? Caíste en la mentira. Y como caíste en la mentira, esta es tu condenación. ¡Wow! Por eso que la palabra de Dios, a veces muchos dicen, la palabra es muy bonita, ahí encuentro consejos, mira, ahí me dice cómo tengo que tratarme con mi hermano, con cómo los hermanos de José le han tratado, y encuentro consejos. Alguien me escuchaba en unas radios seculares, ¿no? Radios seculares, de 8 a 8 y 10 versículos bíblicos. Y en la radio secular, ¿qué sacan? No sacan estos temas. ¿Qué sacan? Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué dice el locutor? Ya ves, señores oyentes, siempre sálganse orando y Dios les va a dar un buen día, les va a bendecir. Tuercen las escrituras. ¿Cómo alguien que no conoce a Cristo quiere hablar las palabras de Cristo? Hay que tener mucho cuidado. Por eso hacemos estos tipos de estudios. Tal vez usted pensará, quieren ganarse fama, quieren ganar seguidores. No queremos en ningún sentido hacer eso. Lo que nosotros queremos que es proclamar la verdad, defender la verdad, hacer una apología de la verdad de las escrituras. Yo creo que es tiempo, hermanos, de madurar. Si usted es cristiano en Cristo, es momento de madurar y entender que hemos sido llamados para hacer una defensa con mansedumbre y templanza acerca de la fe que hemos recibido los santos. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo personas malinterpretan la Biblia y hacen creer al mundo entero que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Qué lindo sería que esos programas seculares o televisiones abiertas donde invitan a personas espirituales, leen un texto hermoso y amén, que Dios nos ama. Pero me gustaría que lean los textos que dice, mira, a condenación eterna. Dios les enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira y los condenará. Me gustaría que lean esos textos. ¿Qué hay que entender ahí? Que Dios no juega solamente a una punta. Si vamos a amar a Dios, amémosle todo, tal cual es Él, sus atributos, justicia, santidad, rectitud, todo eso implica amar y conocer a Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, viendo todos esos paréntesis que a veces es necesario tocarlo también, hablando de este tema, porque recordaremos que esto no es un tema solamente de información, sino más importante de aplicación. Hay que aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de estos temas? Muy bien. Entonces, vemos ahí en Tesalonicenses que una gran multitud, mayoría, se dejará seducir por el gran poder, por los milagros engañosos y también por estos trucos que va a tener el anticristo y juntamente con el falso profeta. Vamos a leer un texto más. Apocalipsis 13:8. Escucharemos el texto. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y vemos ahí cómo la adoración de la gente, de la multitud, de la población, la cual se asombra al ver al anticristo resucitado, al ver al anticristo que fue herido y sanado con gran poder, y ven todo eso y dicen, wow, ¿quién puede hacer todo eso? ¿Y qué va a pasar? Escucharemos el texto. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis Amén. 13:8. Escrito está, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Amén. ¿Qué dice? La adoraron. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra. Recuerde y le animo a que vea nuestro segundo estudio donde amplíe claramente el concepto de ser un morador de la tierra. Pero en este primer punto quiero hacer hincapié en lo siguiente. ¿Recuerda el primer punto cuál era? Para marcar a los suyos. ¿A quiénes? A sus seguidores, a su pueblo, a los que le son fieles, a los que confían, a los que adoran, ¿a quién? A Satanás abiertamente. Y vimos claramente ahí cómo lo van a adorar. Porque Dios mismo enviará ese poder engañoso para que crean la mentira. Y así, ¿qué cosa? Los condenará. Y aquí, ¿qué dice?
viendo la herida sanada de aquella cabeza, de aquella bestia, y dice, wow, la adoraron los moradores de la tierra, y ¿qué iban a decir? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? ¿A quién están relegando de la ecuación? A Dios. Y ahí vemos la apostasía abierta que se ve en Tesalonicenses capítulo 2:5 para adelante. La multitud, la gente abiertamente dirá, Satanás, tú eres nuestro ídolo, tú eres nuestro Dios, abiertamente. De ahí que Satanás, vengan, ustedes son los míos, marca, marca, marcas, míos, mi propiedad, mis fieles, mis seguidores, mi pueblo, wow. ¿Cómo Satanás siempre quiere colocarse en el lugar de Dios? De ahí que Pablo diría, se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios. Wow. Punto número 2, recuerde, era para dos propósitos que tenía. Número 1, marcar a los suyos, y número 2, extender la persecución y la matanza a los judíos y a los gentiles que hayan creído en Cristo Jesús en esa época, ¿ya? Entonces, mientras mi hermana alista Apocalipsis capítulo 12, verso 17, permítanme a mí leer un comentario ahí, ¿ya? Estamos convencidos, estudiando las enseñanzas anteriores a los profetas del Antiguo Testamento, los videos anteriores que hicimos, que no toda la humanidad se doblegará al poder del anticristo. Tanto judíos y gentiles que aún no negaron su fe estarán presentes en ese periodo en la tierra. Ahora, hay que recordar una cosa. Lo que el anticristo quiere hacer con la marca de la bestia es más que todo apuntar lo religioso, pero atacar lo religioso, atacar a la divinidad, en este caso al Dios creador. ¿Ya? Recuerde que el anticristo va a moverse en dos sentidos, tanto el político militar como también el sentido religioso. En el político militar lo vimos en el estudio pasado, donde vimos claramente que va a haber naciones completas, enteras, que no se van a sumergir ante el poder del anticristo, y serán estas quienes irán contra el anticristo, ¿ya? Les recomiendo que vean el anterior estudio, pero en este caso, ya la marca de la bestia será algo más relacionado la divinidad, o contra aquello que es más espiritual, ¿no? En este caso, que Dios que tiene con el hombre, y el hombre siempre, quiera o no, de una u otra manera, ha creído que existía un Dios, pero en este caso ya la gente, la multitud, los moradores de la tierra van a aceptar abiertamente, sí, hay un Dios, pero no es el Dios creador, no es aquel que dijo, sea la luz, no, no es ese. ¿Quién es? Este es. ¿Quién es este? Este que nos trajo paz, que nos trajo seguridad, que condonó nuestras deudas, que nos trajo regalos. Tú, ¿qué se llama? Satanás. Wow. Tú eres nuestro Dios. Van a idolatrar a Satanás, ¿ya? Pero también en estos dos ámbitos, tanto el político social, y también el religioso espiritual, vemos como en los dos lados. En este lado tampoco algunas naciones no se convierten o no se someten netamente al poder político, social y económico que va a tener el anticristo, pero por este otro lado, el religioso, el espiritual, vemos también que va a haber un pueblo, en este caso el pueblo judío, que todavía va a despertar y decir, hemos sido engañados. Va a despertar y va a, ¿qué cosa? Escapar. De ahí que Jesús diría en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel en el lugar santo, ¿qué dice? Huyan, escapen. El que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, etcétera, ¿no ve? El que esté trabajando, esté moliendo, escapen, escapen. Va a haber ese contexto, que huyan. ¿Por qué? Porque el anticristo, encabezado por Satanás y juntamente con el falso profeta, ¿qué van a promover? La matanza, la persecución al pueblo de Israel y también a las personas gentiles que hayan rechazado abiertamente colocarse la marca de la bestia y adorar a la imagen de la bestia. ¿Ya? Vamos a algunos textos. Repito, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Ojo, que tenemos que tener en cuenta que esta marca o señal de la bestia no es tanto para señalar a sus hijos perdidos, sino más para masacrar a los que la rechazan y creen en Dios como su único Señor y Salvador. Eso es verdad. Esta marca, recuerde, es primariamente para marcar a los suyos, pero también tiene un doble propósito, ya con eso distinguir a aquellos los cuales rechazan abiertamente al anticristo, a su poder religioso. ¿Ya? Leeremos Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Antes de que se lea, permítame leer el contexto. Vemos a la mujer vestida de sol en la luna, etcétera, pierde esa batalla, se arrastra la tercera parte de las estrellas, que son ángeles, los trae a tierra, y el anticristo, y el Satanás, perdón, ahí totalmente airado,
enojado, escuche lo que va a hacer. Apocalipsis, capítulo 17, 12, verso 17. Adelante con la lectura. Escrito está: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Mientras mi hermana se alista, Daniel 7:21, escuche lo que voy a leer en una traducción lenguaje actual para un poco entender mejor este texto. Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de su descendencia. En este contexto, la mujer es Israel, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios, la casa de Israel. Y también y los que siguen confiando en el mensaje de Jesús. Ahora aquí quiero hacer una connotación, ¿ya? Para el tiempo de la tribulación, perdón, de la gran tribulación, sabemos muy bien que los mismos judíos harán una alianza con el anticristo, pero también se darán de cuenta de que han sido engañados y empezarán a huir porque ellos lo perseguirán, como el pueblo de Dios. Lo que dice aquí, irán contra la mujer, pero dice ahí que la tierra se tragó a la mujer y la defendió por 1242 meses también. Claramente es una evidencia que Dios protegerá a la nación de Israel en ese tiempo de la gran tribulación, aunque el anticristo, juntamente con Satanás y el falso profeta, irán a masacrar a la nación judía. Pero ahí también se levanta otro grupo quien está resistiendo espiritualmente al anticristo, que son la multitud que vemos más adelante en Apocalipsis 7, la multitud vestida de blanco que ha salido de la gran tribulación. Quiero un poquito parafrasear esto para que entiendas, ¿ya? Por un lado, la casa de Israel, el pueblo escogido de Dios, Israel, después de entender, después de abrir los ojos que han sido engañados, empiezan a huir, a escapar del anticristo y perseverar en su fe, en la salvación, esperando que Cristo venga y pueda rescatarlos, como dice todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Pero por otro lado, vemos también que hay un fruto, un pueblo, hay una multitud grande que también está huyendo, escapando, y esta multitud no son judíos, son gentiles, bolivianos, colombianos, chilenos, aquellas personas que se quedan en el tiempo de la tribulación y lo están creyendo. ¿Cómo están creyendo? Están creyendo porque son fruto de la predicación de 144,000 judíos que Dios sella para que ellos puedan llevar el evangelio a todo el mundo. De ahí que Mateo 24 diría, se predicará el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Estos 144,000 sellados, primeramente siendo levantados antes, o perdón, fruto también de la predicación de los dos testigos mueren, Dios levanta los 144,000 sellados, los dos testigos para la casa de Israel, los 144,000 también, pero los 144,000 van a tener una tarea más grande. ¿Cuál? Ir a todo el mundo, ir a todo el mundo y predicar y decir, aguarden, Dios viene pronto, resistan al anticristo, no se coloquen la marca, Cristo pronto vendrá, perseveren y tienen que escapar. La única manera será escapando o muriendo por la fe. ¿Ya? Entonces hay dos grupos en el cual Satanás y el anticristo están yendo a masacrar. Los judíos y esta multitud que ha creído en Cristo, fruto de la predicación de los 144,000 sellados. Pero reforcemos este texto de Israel, que Satanás está yendo contra la casa de Israel, con Daniel capítulo 7, verso 21, hablando del cuerno pequeño. Escuche este detalle importante. Daniel 7:21. Amén, escrito está. Y veía yo que Adelante. este, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. Amén. Claramente, hermanos, vemos aquí, y permítame leer el verso 25 también del mismo capítulo 7, dice lo siguiente, hablando del anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Pero quiero que notes esta parte. A los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, que cuando el anticristo esté yendo a masacrar, a matar, a encarcelar a los judíos y a la multitud, va a haber mucha matanza. No estamos diciendo que Dios va a protegerlos a todos. No. De ahí que un ángel diría, bienaventurado, bendito
bendito a los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Ahorita vamos a entrar a leer ese texto, pero sé que tú lo sabes. Va a haber mucha matanza. Muchos santos, tanto de la nación de Israel como gentiles que se han convertido a Cristo, van a morir. Va a haber una matanza terrible, hermanos. Va a haber una matanza muy, pero muy terrible. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Ya lo dijo Daniel y también lo va a decir Juan en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, ¿no ve? Y se le permitió que hiciese daño y se le dio autoridad, ¿por cuánto? Por 42 meses, el mismo tiempo que habla Daniel. Claramente las evidencias bíblicas son claras. Quiero enfatizar esto. Va a haber una masacre. Satanás matará a muchos judíos y también a mucha gente que se convierta. Yo quiero llamarte con esto a la reflexión, me pongo a pensar. Porque no es que Satanás o el anticristo vendrá con sus huestes, con la gente ahí para masacrar. A ver, este, a ver, José, un ejemplo, ¿no? José, ¿tú por qué no quieres llevarte la marca? Pero estamos haciendo campaña. Mira, si tienes la marca, esto te damos. Mejor comida, mejor casa. No, eso no va a ser así. Recuerde que para este tiempo el anticristo ya está totalmente endemoniado. Tiene un espíritu sádico. De ahí porque Juan lo ve, primera instancia, ¿cómo lo ve? Como un jinete en un caballo blanco. Ah, paz, tranquilidad. Ay, sí te va a decir, ¿qué quiere este país? ¿Qué quiere usted para que sea mejor? A ver, Israel, ¿por qué están en lucha tanto? Daremos la solución. Sí, va a ser así él, político social. Pero en la segunda parte, ¿cómo lo ve Juan? Una bestia. ¿Y la bestia qué significa? Su carácter, pues, feroz, mortífero, terrorífico. Tendrá un carácter brutal. Ahí en la gran tribulación no te dirá, pero a ver, Juan, ven, recibite nomás la marca, pues. Mira, mejores, hasta rebaja te vamos a dar. Él no va a ser así. Él va a decir, ¿por qué? Arréstenlo. No quiere adorar la marca de la bestia. ¿Por qué? Es que creo en Cristo. Muy bien, maten a su hija. Wow. Encarcélenlo. Niega a Jesús. Lo mismo que pasó en la persecución de los expatriados judíos en Hebreos, en Santiago, y a los que les habla el apóstol Pedro, quienes estaban sucumbiendo bajo la persecución del imperio de Nerón. ¿Cómo era ahí la persecución? Ahí no era, por favor, ven nomás, no. Mataban en circos, comidos por leones, degollados, quemados. ¿Tú piensas que no va a ser así? Va a ser mucho peor. De ahí que Jesús diría, la cual no la hubo ni la habrá. No es cualquier cosa, hermanos, el día del Señor. No es quedarse nomás, no es decir, al año voy a la iglesia. No, ¿qué estás esperando ahora mismo? Dios te está dando una advertencia a través de este humilde siervo y a través de este estudio bíblico. ¿Cuánto más vamos a endurecer nuestros corazones? ¿Cuánto más dirás al Señor al año, al otro año? ¿Cuándo más, en cuánto tiempo seguirás pausando todo esto? ¿No te das de cuenta que Dios en cualquier momento puede descargar su ira? Y si tú estás sin Cristo, ¿qué te espera? Todo esto lo que estamos viendo. No es como ahora nosotros te predicamos, por favor, José, ven a la iglesia. A ver, a un esposo, una esposa que se convierte al esposo. Esposo, por favor, mira, te lo voy a cocinar, pero vamos a la iglesia, acompáñame, el esposo todo orgulloso. No, 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 a esa iglesia voy a perder tiempo nomás. Ya, vos anda, yo no voy a ir. Terco. O los jóvenes, la mamá al hijo le está rogando, hijito, ¿qué va a hacer hoy día? No, mami, voy a ir a la cancha, voy a hacer esto, vamos a la iglesia, vamos a orar al Señor. No, mamá, cuando sea viejo voy a ir, ahorita no soy joven. ¿Por qué pones tu corazón así duro? ¿Que no lo ves? Todo lo que la Biblia dice se va a cumplir. Y en ese tiempo no va a ser, por favor, no va a haber ahí tu mamá, tu papá que te rueguen, o tu abuelito que te ruegue, hijito, vamos a la iglesia, hijita, vamos a la iglesia, vamos a cantar a Dios, conoce a Cristo. Ahí no va a ser eso, hay que decir, ¿crees? Sí, creo, muere. Niega a Jesús. No quieres negar, muy bien, a la cárcel, muy bien, quítenle, tortúrenle, quémenle. Wow. Por eso este tiempo se le conoce como el tiempo de la gracia. Los que han estado en los estudios anteriores saben muy bien cómo hemos detallado muy bien el día del Señor, cómo los profetas lo están dando el concepto textual de lo que será el día del Señor, juicio, ira, tinieblas. ¿Quieres quedarte para ese tiempo? Escucha bien lo que voy a decir. La iglesia, nosotros los creyentes, predicamos la salvación, sí, pero la salvación de este tiempo, la salvación de esta ira. ¿Por qué? Porque la iglesia no pasará la gran tribulación.
La iglesia será arrebatada con Cristo. Estamos esperando que la trompeta suene con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Y Cristo nos dirá, suban acá. Y nosotros nos iremos. Mientras este mundo esté encabezado por el anticristo, con sus huestes, con su pecado, con su maldad, con su adoración al anticristo, con la marca de la bestia, la iglesia, ¿qué estará disfrutando? Del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. Todo eso Dios promete. Y esa es la esperanza que estamos nosotros anunciando a los demás, como dijo Pablo en Colosenses, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa esperanza a ti te alcanzamos el día de hoy. Es momento de meditar. No es momento de decir, wow, mira, va a haber persecución. No, pero ponte a pensar en ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hace cuánto que no tienes comunión con Dios? ¿Hace cuánto que no estás orando? ¿Hace cuánto que no abres tu Biblia? ¿Hace cuánto que no le das gracias por ese un boliviano, por ese peso que tú te ganas al día? Tú orgullosamente, con tu orgullo, te dices, esto yo me he ganado con mi sudor de mi frente, ahora me lo gasto. No, Dios te da la salud para ganarte ese centavo, ese peso, y tú deberías decir, caiga lo que caiga, el sueldo, la quincena, el día a día en tu mano, ¿qué debes decir? Gracias, Señor, porque esta moneda, este dinero, este peso que tú me has dado, con esto voy a alimentar a mi familia. Gracias, Señor. ¿Qué estamos esperando para humillarnos a Dios, para doblegarnos a Dios? Dios te llama a la reflexión y Dios quiere mostrarte a través de esto. Eso. Es que hay veces, tristemente, leemos, ¿qué será el 666? A ver, número de hombre, dice, a ver, iremos a los números griegos, a los números romanos. No, Dios no quiere mostrarte eso. Dios quiere que entiendas una cosa, que ese día se acerca. Él quiere que esto lo apliques hoy. No quiere que te pongas a buscar, ¿será la marca el chip? ¿Será la marca la vacuna? No, Dios nos dejó esto para que entendamos que ese día se acerca y que podamos volver a Cristo en humillación, en adoración, reconociendo nuestros pecados y diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, obséquiame la salvación. Jesús lo diría en Mateo 5, diría, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de Dios. Así tenemos que ir a Dios como pobre, como mendigo. Decir, Señor, mira mi pobreza espiritual. Soy pobre, Señor. Y como un mendigo, extender la mano y decir, Señor, regálame salvación. Yo no quiero estar en este tiempo. Hazme nueva criatura. Ya no quiero vivir para mí, sino que quiero vivir para ti. Y tener la esperanza bendita, la cual tiene la iglesia, que nos iremos con Cristo. Eso es lo que el mensaje de Apocalipsis, para los que no sabían. Apocalipsis no se escribió Dios para que descifremos, a ver los jinetes, a ver la cola tiene cola de dragón, ¿qué será la marca? ¿Qué será la? No, Dios no nos dejó esto para eso. Dios nos dejó esto para aplicarlo hoy, ahora, para que esto afecte en tu vida ya. Y no decir, mira, wow, va a haber marca, va a haber imagen, el anticristo va a hacer una falsa resurrección. Qué interesante. No, qué impresionante lo que pasará en el futuro. No, nos dejó el Apocalipsis, Dios, para que esto lo apliquemos hoy, ahora, que se viene un tiempo así de matanza, de crisis, de dolor, de sufrimiento, de persecución. Aplícalo hoy y puedas tú entregar tu vida a Cristo. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Ese es el mensaje central que Dios quiere mostrarnos a través del Apocalipsis, que podamos voltear nuestra mirada a Él. ¿Te das de cuenta? Hay muchas cosas que debemos entender y alejar nuestra mente de la fantasía, de tal vez lo oculto, lo que queremos descifrar y colocar nuestra mente solamente en Cristo y decir, Dios, ¿qué quieres mostrarnos a través de esto? No, no es que Cristo dijo, con esto les voy a romper la cabeza. A ver, que se pasen 10 años, 15 años debatiendo entre ellos la marca Steve, que busquen. No, Dios no quiso hacer eso al dejar escrito aquí la marca de la bestia a través del apóstol Juan. Dios quiso que los creyentes, los siervos entendieran, la iglesia entendiera cómo la iglesia tiene que comportarse y cómo la gente tiene que entender que ese día viene y cómo volver el rostro a Dios. ¿Ya? Entonces muchas cosas son las que tenemos que aprender en este tiempo.
Es decir, los 3 años y medio son de tremenda ira, dolor y sufrimiento, y esto tienes que tomar mucho en interés. Habrá 2 iras en ese tiempo. Qué interesante, subraya eso. Habrá 2 iras en ese tiempo. Por un lado, Satanás está haciendo guerra contra la nación judía y también contra la gente que va a querer resistirse al poder religioso del anticristo y del falso profeta, derramará su ira. ¿Ya? Pero por otro lado también, Dios estará derramando su ira. ¿Ya? Y esto vamos a ver con calma, pero quiero que tomes esa connotación. ¿Ya? En esto quiero hacer un paréntesis. Muy pronto, hermanos, sí, así ahora estaba pensando, hermanos, hacer un estudio acerca de la gran tribulación, pero netamente de la gran tribulación, ¿ya? Entonces, muy posiblemente podamos sacar este estudio de la tribulación y la gran tribulación, que también lo tengo escrito también y también me gustaría compartirlo con ustedes para que podamos entender. Ahora estamos viendo solamente superficialmente, porque el tema no es la gran tribulación, sino es el anticristo y la marca de la bestia. Pero en un futuro estudio, Dios mediante así, estaremos estudiando detalle a detalle lo que pasará en ese evento conocido como la tribulación y la gran tribulación. Los sellos, las trompetas, la ira, los caballos, etcétera. Pero oremos a Dios para que también nos pueda permitir seguir llevando su palabra. Muy bien, recuerden, volviendo al tema, 2 iras. Por un lado Satanás, por un lado Dios descargando su ira sobre los moradores o sobre este mundo entero. ¿Ya? Entonces, la ira del diablo, mientras me lo alista Apocalipsis 12:12, la ira del diablo es totalmente contra Israel. Y los gentiles que aceptaron a Cristo y están perseverando, tanto así que están escapando, huyendo de la ira del anticristo por no someterse a su poder religioso. Ahora, vamos a ver un texto, Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Y mira el ángel lo que dice. Y ahí se da el tercer ay, ya el tercer ay, recuerda el primer, segundo y tercer ay. El ay, hermano, siempre significa juicio, dolor, quebranto, ¿ya? Entonces, escucharemos el texto. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Y escucha con atención lo que dice este ángel acerca de este tiempo. 12:12 de Apocalipsis. Adelante. Escrito está, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Wow. Tanto así que va a ser la matanza, hermanos, en este mundo, que un ángel proclamará desde los cielos, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¿Quién está morando en el cielo para ese entonces? La iglesia, los santos de Dios. Los que están ahí arriba, alégrense. ¿Por qué? Porque ya están con Dios, porque están con Cristo, porque han sido glorificados, han sido transformados. Qué alegría será estar con Cristo, recibiendo las coronas, las piedritas, las promesas que Dios nos da a través de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y qué lindo será, hermanos, disfrutar de una cena con Cristo. Y por eso dice el ángel, alegraos cielos, gozaos, y los que moráis en ellos. Alegraos, y dice en signos de admiración, pero ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros, subraya eso, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Escucha lo que dice la versión lenguaje actual de este mismo texto. Que se alegren los cielos y todos los que viven allí. Pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado. Ha bajado a combatirlos. Bien sabe el diablo que tiene poco tiempo. Wow, qué impresionante. Para dicha guerra, porque Satanás irá a hacer una guerra contra Israel y la multitud que reconozca y reciba a Cristo en ese entonces, para dicha guerra, Satanás necesitará sus aliados, su ejército, como todo ejército, como toda lucha, como toda guerra, sus tropas, por así decirlo. Y la Biblia nos muestra cuáles son. ¿Recuerda el texto? Hermana María, Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Permítamelo leerlo a mí, ¿ya? Permítamelo leerlo a mí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Satanás sí tiene su legión? Claro. ¿Sí tiene sus tropas? Sin duda que sí. Se arrastró a más de la tercera parte de las estrellas de los ángeles, que ahora son demonios. ¿Y están en este mundo? Sí. Hay un mundo espiritual el cual nosotros no podemos ver, pero sí están dominando este mundo. Como dice aquí, principados. Escuchen lo que dice la versión lenguaje actual acerca de este texto. Porque no luchamos contra gente como nosotros, no son de carne y hueso, no son personas como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Wow. El diablo, en su intento de matar a todos sus opositores y contando que tiene poco tiempo, utilizará a estos espíritus malvados, espíritus demoníacos. Y la pregunta es, ¿y dónde están estos demonios? Y la respuesta es que muchos ahora están obrando en este mundo actual, sí. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios, tenemos lucha, sí, pero no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, o como diría la otra versión, espíritus malvados, y que están actuando en el cielo. Sí, pero hay peores que estos. Hay peores demonios malvados que están actuando en el segundo cielo exactamente y también en esta atmósfera, pero hay peores. ¿Y dónde están? Muchos de estos peores, malvados, demonios, agentes de Satanás, están en un lugar llamado, subraya esto, abismo, abismo, que no es nada menos que una cárcel o prisión de demonios. ¿Ya? Para esto, hermanos, hay que entender lo siguiente, ¿ya? Con esto vamos a ir un poco abriendo el panorama. Recuerde, hermanos, que estamos un poco viendo ya el contexto y todo lo que está pasando en el tiempo de la gran tribulación, y Satanás está descendiendo con gran ira para hacer guerra contra los dos pueblos que dijimos, pero Satanás va a tener que utilizar mucho agente, en este caso sus demonios, siempre que están a la orden del día para Satanás. Pero los que están acá en este mundo, en esta tierra, vamos a ponerlo así, son como que en un grado un poco inferiores, porque los peores están encerrados en un lugar, los peores demonios, los peores espíritus malvados, los peores ángeles caídos que tiene Satanás, están en un lugar llamado abismo. Y este abismo es una cárcel temporal, es una prisión de demonios donde ahí están, ¿qué cosa? Los peores demonios. Recuerde lo que pasó con el demonio Gadareno, que Jesús libertó. ¿Y qué dijo ese demonio llamado Legión? No me mandes al abismo, te los ruego que no me mandes al abismo. Mejor envíame donde aquellos cerdos. Y Jesús le dice, le manda donde los cerdos, ¿sí o no? ¿Por qué ese demonio no quería ir al abismo? Porque en el abismo están sufriendo también encarcelados los demonios. No es que les están haciendo sufrir, sino que el sufrimiento que tienen ahí, ¿cuál es? Que están encarcelados, aprisionados. Pero cuando salgan, será terrible. Cuando salgan, será terrible. ¿Ya? Recuerda también la historia del rico y Lázaro, ¿no es cierto? La parábola del rico y Lázaro, donde el rico despierta en el lugar de tormento y Lázaro despierta en el seno de Abraham. El rico le dice, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro para que pueda mojar una punta con la punta de mi lengua porque tengo mucha sed y aquí estoy totalmente acalorado. Y Abraham le responde, no puedo ir a ti, por más que quisiera. ¿Por qué? Porque hay una gran cima que nos separa, dice, ¿no? Hay una gran cima que nos separa. Y dice ahí, esa cima es el mismo abismo. Alguien preguntará, hermano, ¿dónde está el abismo? El abismo está en el mismo infierno. El abismo está en el mismo infierno. Si usted tiene preguntas acerca del Seol y lo que es el seno de Abraham, más adelante podemos un poquito hablar acerca de esto. Pero los que ya tienen conocimiento saben muy bien que en el principio, antes de que Jesús venga a hacer la obra expiatoria y llevar a los cautivos al cielo, donde ahora van todos los que mueren en Cristo Jesús, todos los justos, los santos, iban a un lugar llamado seno de Abraham, donde estaba en esta misma tierra. El Seol, como se lo conoce en el Antiguo Testamento, que estaba, por así decirlo, dividido en dos lugares, el lugar del paraíso, el seno de Abraham, y el lugar
del infierno, ¿no es cierto? Y ambas estaban separados por esta cima, que es un monte alto llamado cima o abismo, que ya lo conocemos por la información del Nuevo Testamento. Ya Cristo lleva a los cautivos, se los lleva al cielo a todos los santos, y en ese lugar se queda solamente el infierno, y ahí también está juntamente el abismo, ¿ya? Ahora, vamos a ver una cosa. Yo pregunto, mira, en ese abismo que están encarcelados los demonios, los cuales Satanás utilizará para masacrar a todos, yo pregunto, hermano, desde el tiempo de Jesús hasta ahora, incluso desde más antes, del primer demonio que ha sido encarcelado ahí, supongamos, hasta ahora, ¿cuántos demonios debe haber en ese abismo? Está llenísimo, está llenísimo. Vamos a un texto para, tal vez usted dirá, hermano, un poquito, a ver, aclararnos su contexto ya. Vamos a Pedro, ¿ya? Si no me equivoco, Pedro, a ver si la mente no me falla. Pedro nos habla acerca de esto. Pedro, segunda Pedro, mientras hermana María, alístate, Apocalipsis 9, 1 al 6. Esto está interesante, hermano, espero que lo estén degustando igual que yo. Segunda Pedro, repito, Apocalipsis 9, 1 al 6, está lista, hermana María. Segunda Pedro, a ver, segunda Pedro, capítulo 2, a ver, debe estar por acá. A ver si alguien me ayuda, lo encuentra, ahí me pasa el dato. Pero nos habla que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en prisiones. ¿Se acuerdan del texto? A ver si alguien lo encuentra y me pasa el dato. Pero está en Segunda de Pedro 2. Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amén. Muy bien, hermano. 5 puntos para usted. Amén. Muy bien, ahí está. Escucha lo que dice. Segunda Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, se rebelaron, no obedecieron a Dios, porque los ángeles fueron creados para servir a Dios, sino que arrojándolos al infierno, mira lo que le dije, al infierno los entregó a prisiones, el abismo, a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados al juicio. Y no digas que, hermano, el día del trono, el gran día del trono, del trono blanco, del juicio final, ¿van a salir los demonios? No, no está refiriéndose al juicio que los humanos vamos a tener, pecador al lago de fuego. No, no es que va a decir, a ver, ángel, tú, demonio, no, al cielo, no hay eso para los ángeles. Ya la salvación solamente es para la creación, para los seres humanos. ¿Y por qué dice aquí, sino es que los reservó para el día del juicio? Para este juicio que ahorita vamos a leer, escuche lo que voy a decir. Estos demonios encarcelados en el abismo, que son los peores de los peores, están reservados para el día del juicio, para el día del juicio de Dios que caerá sobre el mundo entero. ¿Y cuándo van a salir? Ahorita vamos a entrar a eso, ¿ya? Pero quiero antes de entrar al texto con lo siguiente. Recuerde una cosa. Estos ángeles son los peores y están encarcelados. Yo pregunto antes de que lea el texto. Y vas a ver también la fiereza con lo que el texto remete. Yo sé que usted en su casa usted tiene, ha criado o tiene algún perro, alguna mascota, un animal, un perrito, que la cual nos criamos para cuidar la casa, ¿no es cierto? Y muchos perros son inquietos. Ahora, imagínense a uno de estos perros de raza fuerte, un Rottweiler, un Pitbull. Imagínenle, a ver, encerrarle en un cuarto pequeño o en un cuarto. Imagínense que esté ahí días, meses, años. Usted mismo se ha llegado de cuenta. Tenemos perros a veces en la casa y cuando ven la oportunidad de salir, ¿cómo salen? Totalmente enojados, airados, pegando a tus perros, incluso mordiendo a la gente que ambula, ¿sí o no? Es que la cárcel, el estar presionado, corrompe. Va a salir con más ira. Por ejemplo, los que van a la cárcel, los presos. Muchos de los presos a la cárcel supuestamente tienen que ir a arrepentirse y volver como buenas personas, pero no. Muchos presos que están ahí 10 años, 5 años en cárcel, ¿cómo salen? Pero más, con más una mente totalmente más corrompida, ¿sí o no? Con ganas de matar, con una mente totalmente entenebrecida, ¿sí o no?
Imagínense si así es un perro, cuando se le encierra y se suelta la correa, se suelta la cadena y va y muerde a todos, o un ladrón, un malhechor, un asesino, sale de la cárcel y ¿qué quiere? Matar con más ganas. ¿Cómo serán estos demonios que están en el abismo encerrados, encarcelados por tanto tiempo? Van a salir a masacrar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la quinta trompeta esto va a pasar. Escucha atentamente con los datos que le he dado. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 6. Recuerde, Satanás necesita de los huestes, necesita de sus demonios. Y todos van a salir a la ira de Satanás, que estará prohibido también o sujeto a la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Adelante con la lectura. Amén, escrito está. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y a veces triste cómo ese tiempo va a desatarse la ira de Dios. Hermanos, hay una cosa segura. Dios es un fuego consumidor. No es que Dios no tiene ira. Dios es tardo para la ira, pero de que tiene ira, tiene ira. Y con justa razón, porque la gente rechaza a Dios. Esta trompeta, para muchos de los teólogos eruditos, estudiosos, es la trompeta más, por así decirlo, más dolorosa que va a recibir el mundo entero. No estamos diciendo con esto que las demás no lo son, pero esta es la que más llama la atención por la forma en que se están manejando las palabras y también los simbolismos y las alegorías que hay aquí. Aquí quiero hacer un paréntesis a ti que te vas a estudiar Apocalipsis o algún libro profético, Daniel o Apocalipsis. Quiero hacerte mencionar dos cosas. En el estudio de la Biblia hay figuras literarias y una de las figuras literarias es la alegoría, así como es la síndequis, así como es la símil, etcétera. Pero en esta parte quiero enfocar lo siguiente para que tú puedas entender un poquito más. En la Biblia hay figuras literarias y la figura literaria que más utiliza Apocalipsis, no es la única, pero que más utiliza Apocalipsis es la alegoría. Hermano, ¿qué es alegoría? Esa clase no he ido. Muy bien, aquí un poquito te vamos a enseñar, pero me gustaría que puedas tú, a tu estudio, poder eh, profundizar un poquito más de lo que es los géneros literarios, ¿ya? O las figuras literarias. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una figura literaria o retórica que quiere mostrar algo, un punto, un concepto, va a utilizar algunas imágenes reales, algunas imágenes también, ¿cómo lo decimos? Algunas imágenes fantasiosas, así, por así decirlo, pero el punto cuál es, quieren transmitir una verdad, quieren mostrar un carácter de algo o algo del cual se quiere hablar, ¿ya? Tal vez con un ejemplo podamos entender, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, ah, tienes un corazón de piedra, eso es, por ejemplo, alegoría. Estoy tomando simbolismos para reflejar un punto. Por ejemplo, cuando le digo, eres de un corazón de piedra, estoy tomando la piedra, ¿sí? Pero no le estoy diciendo que su corazón es una piedra, sino que estoy queriendo decir que es duro, ¿no ve? Que es una persona tosca, no es cariñosa, no es sociable, es una persona como lo decimos aquí en mi país, arisca, ¿no?
Entonces, es diferente, no expresa amor. Eso le estoy queriendo decir con esa terminología. Eres duro de corazón, ¿no ves? Esa es una alegoría, ¿ya? En el Apocalipsis hay muchas alegorías. En este texto, en este quinto sello, pero en esta quinta trompeta, hay bastante alegoría. Número uno, y vamos a aclararlo claramente, no es que como alguien dijo, van a salir langostas, escorpiones. No, no, porque tenemos que entender según el contexto y según el panorama bíblico. Lo que les iba diciendo, les he ido formando ya el abismo, demonios. Mira cómo te lo estoy colocando fácil. Satanás airado, necesita huestes, sus legiones, porque va a ser guerra. ¿Qué necesita? Sus demonios. ¿Te das de cuenta? Y mientras se va descargando, porque recuerda lo que dije, las dos iras, la ira de Satanás contra el pueblo y la ira de Dios contra el mundo entero apóstata, se está descargando también. Dios está utilizando también a Satanás para castigar. ¿Te das de cuenta? Entonces, en la quinta trompeta, déjame leer un poquito, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella del cielo que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo a esta misma estrella que se le diría que es el príncipe, el encargado de las huestes espirituales de los demonios que van a salir del abismo, que se le diría también a Abadón, si no me equivoco, ¿no? Que sería el príncipe de, de estos demonios que van a salir. Ahora, aquí quiero hacer una ponderación antes de entrar a la alegoría, solamente en este versículo. El quinto ángel tocó la trompeta. Hermana María, atenta con lo que te voy a decir, con los textos, atenta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Ahora, recuerda, en el libro de Apocalipsis, cuando veas estrella, siempre se está hablando de un ángel o un mensajero, ¿ya? Esta estrella que cae en el capítulo 1, verso 1, es un ángel, ¿ya? Una estrella que cae, ¿ya? Vemos un ser, no es una estrella literal, sino es un ángel o un mensajero o alguien espiritual, ¿ya? Puede ser ángel o demonio, ¿ya? Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, cayó, subraya eso, cayó, y se le dio la llave del pozo del abismo, el abismo que ya hemos estudiado. Ahora aquí quiero hacer una ponderación. ¿Quién es esta estrella? Muy bien, hermano, ¿es un ángel o es un demonio? Por fin, ¿quién es? ¿O es una estrella literal? No es una estrella literal, pero tampoco es un ángel del Dios, sino que es un demonio. ¿Cómo lo sabemos? Todo el libro del Apocalipsis. Escuche muy bien. Cuando Dios apunta a una estrella como un ángel, nunca te va a decir en Apocalipsis, cayó. Nunca va a decir cayó. Siempre te va a decir cayó, porque es una, para un poco reforzar esto, leeremos dos textos. Hermana, andate a Apocalipsis 10.1, Apocalipsis 10.1, yo me voy a Apocalipsis 18.1. Escuche, mira cómo el libro nos acerca un poco más a entender esto, del capítulo 9 de Apocalipsis. Repito, Apocalipsis 10.1. Si lo tiene, adelante nomás. Amén. Escrito está, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Amén. Amén. Andate al Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Notó ahí un ángel que descendió. ¿No es cierto? Vi descender. Leo Apocalipsis 18.1, mientras mi hermana busca 21. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y a la tierra y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué vemos ahí? Un ángel, ¿cómo? Descender, no dice caer, ¿no es cierto? Un texto más, Apocalipsis 21, adelante con la lectura. Escrito está, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Amén. Ahora note ahí claramente. ¿Y cómo sabemos que es un demonio? Porque dice, le fue dado la llave del pozo a una estrella literal. ¿Será que puede darle? No, pues forzosamente estrella, no se ha traducido la palabra, sino que ahí se ha transliterado como en los otros textos, pero claramente es un ángel. En este caso no es un ángel de Dios, porque un ángel de Dios, ¿cómo es? Desciende, desciende, desciende. Y hasta, ¿cómo le dice? Cayó del cielo. ¿Quién puede ser? Creo que ya se están dando de cuenta, ¿no? Verso 2. Y este ángel que cae a la tierra, abre el pozo del abismo. Wow. La cárcel del demonio. Abre. Y subió humo del pozo como humo de gran horno.
y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron, antes de eso quiero que notes, mira, qué tan impresionante va a ser cuando este pozo, cuando este abismo se abra, que se va a oscurecer el sol y el aire. O sea, que no vas a ver clarito. No es como que vas a ver de día. Wow, qué impresionante. Algo me dice que va a ser de día porque dice que el sol va a estar ahí presente. Aunque sea de día, cuando se abra todo esto, va a ser impresionante. El sol mismo se va a oscurecer porque va a haber una densa oscuridad, unas densas tinieblas. ¿Por qué? Porque algo grave se acerca, algo grave va a salir. Escucha lo que dice más adelante, verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahí entra qué cosa, la alegoría. No es que van a salir langostas grandes de 3, 4, 5 metros como escorpiones. No, la alegoría recuerda lo que es. Tomamos ejemplos o imágenes o tomamos alguna verdad, como en este caso las langostas que sí existen o los escorpiones también, pero queremos mostrar un punto, ¿ya? ¿Cuál es el punto aquí? Cuando se habla de las langostas, ¿qué punto quiere mostrar el apóstol Juan? ¿O qué quiere reflejar de estos demonios? Que van a ser ordenados. Y ahí te va a servir mucho el estudio del profeta Joel, con lo cual la iglesia lo hicimos. Hicimos ya el estudio completo de los 3 cartas, de los 3 capítulos del profeta Joel. Y ahí claramente también se anuncia el día del Señor y lo acopla, qué interesante, lo acopla a la plaga de langostas que había pasado en la nación de Israel. ¿Por qué dice langostas? Porque va a haber una unidad. Por ejemplo, las langostas de Joel, de capítulo 1, que eran hartas, ¿cómo se movían? En grupo, ¿sí o no? De este lado, del otro lado, y arrasaban con todo lo verde, dice la profecía de Joel. Entonces, cuando vemos aquí langostas, está alegorizando, quiere mostrarles una verdad, que estos demonios van a ir con unión, en tropa, unidos. ¿Y qué dice? Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. ¿Qué estamos viendo ahí? La mortandad, la herida. Espero que ustedes nunca hayan sentido un piquete, por ejemplo, de una abeja o de una aguja. Imagínense la de un escorpión. Si quieren averiguar, averigüen en YouTube, que hay muchos de estos videitos también. Pero sí, ¿qué quiere mostrarnos ahí con escorpión? Que va a ser letal, el daño que quieren hacer, el daño va a ser letal. ¿Y cómo sabemos que es una alegoría? Por la palabra como. Y quiero, mira, que saltemos al verso 5. Después de haber dicho langostas, escorpiones, mira, vamos a leer el 4 más. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era, ¿cómo subraya eso? Comparación. Está comparando como tormento de escorpión, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere mostrar Juan cuando dijo, vi como langostas, vi como tenían poder como los escorpiones? ¿Qué quiere mostrar? Número 1, el orden, la agrupación, la ferocidad con la que van a devastar todo. Y número 2, el daño va a ser terrible. El dolor que van a causar estos demonios va a ser impresionante. Va a ser totalmente un dolor. El dolor de muela no es nada comparado con esto. Va a ser impresionante el dolor. Tanto así que la gente que dice, aquellos días los hombres buscarán la muerte. No, no soportamos este dolor. El tormento de estos demonios que han salido del pozo del abismo es grave. Por lo tanto, ¿qué? Queremos morir. Wow, qué impresionante, ¿no? Recuerde una vez más, este ángel o esta estrella sin duda, es Satanás quien va a abrir el pozo del abismo y de ahí va a salir Abadón, que es uno de los ángeles que va a guiar a todo esto, como una tropa, como un ejército. De ahí que viene la palabra langostas también, ¿ya? Ahora, aquí la pregunta es la siguiente. Con esto vamos a cesar. Espero que hasta aquí estés aprendiendo. Alguien dirá, hermano, pero un ratito, a ver. O sea que ese tiempo, los espíritus, como vemos en las películas, ¿así nos van a atacar? ¿O cómo va a ser la cosa? Porque los espíritus, los demonios son inmateriales, ¿no es cierto? Pero los espíritus son inmateriales y nosotros somos materia. O sea, ¿cómo va a ser el ataque? Y esa es la pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, que a veces me han dicho también, ¿no?
¿Cómo va a ser la cosa? Está bien, entonces no son langostas, no son escorpiones grandes. Si podían ser así, podíamos creer que nos podían hacer daño o que van a hacer daño a la gente ahí. Pero si son espíritus, entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces tenemos que recordar una cosa. ¿Cómo están actuando los demonios o eh, las huestes de maldad, los demonios a lo largo de la Biblia y cómo ya lo estamos viendo ya en el Apocalipsis? Recuerda que en el Apocalipsis ya todo se va a ver, todo. Por eso el ángel que va a predicar le van a ver y van a escuchar su voz. A los demonios también. O sea, Dios va a permitir que la humanidad vea ese mundo espiritual que todo el ser humano no ve, que Dios no le permite ver. El ser humano lo va a ver para que ahí mismo el juicio de Dios llegue sobre ellos. De ahí que dirán, como leímos la semana pasada, caed sobre nosotros peñas y escondednos de la ira que está sentado aquel. Mira, lo están viendo. O sea, va a haber muchas cosas que la gente, Dios va a permitir que vea. En este caso, según la revelación bíblica y lo que estamos viendo en Apocalipsis, vemos que estos demonios van a tomar cuerpos, ya sea, y esto por eso les digo que me gustaría mucho hacer el estudio de la tribulación y la gran tribulación, porque ahí quisiera detallar más específicamente esto, que los demonios no solamente van a poseer cuerpos humanos, sino también cuerpos de animales. Dícese de los animales de campo, como leones, como jaguares, etcétera, e incluso a los animales domésticos, como el perro, como el gato. Hermano, o sea, que es el tiempo de la tribulación. Mi perro que ahorita le digo, Bobby, me acaricia, me lambe, me va a querer comer, me va a querer. Sí, parece loco, parece. No, película estás hablando, ¿no? Por eso espere el estudio de tribulación y la gran tribulación, que ahí con textos voy a estar ampliando esto. Es que, hermano, lo que te decía, ese tiempo va a ser impresionante. El perro que hoy día te dice, Bobby, ven, Firulais, ven, me acaricia, me lambe, si no le doy comida llora, si le doy comida se alegra, mueve la colita. Ese tiempo, hermanos, los demonios van a someter no solamente un cuerpo humano, sino los animales. De ahí que va a haber gran matanza también. Ojo mucho con eso, no es que el anticristo uno por uno va a ir, uno no, va a utilizar toda esta legión que ya tiene acá, juntamente con la legión malvada que sale del pozo del abismo y van a qué cosa, someter a todo el mundo con fieras, animales y personas también. Mucho ojo con eso. Hermano, ¿cómo va a ser la característica de los demonios de ese día? Algo similar nos muestra los evangelios. Vamos, hermana María, Lucas capítulo 8, verso 26 al 73. Pero quiero que atiendas la característica de este endemoniado. Escucha, Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas capítulo 8, escucha atentamente, mira, podemos ver un vistazo de cómo era un demonio cuando poseía a un ser humano. Escucha, Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas 8, 26. Adelante con la lectura. Amén, Lucas 8, escrito está. 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Amén. Amén. 27. Y al llegar a él a tierra, o sea, Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Y escucha esto, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en su casa, sino ¿dónde era su casa? En los sepulcros. en los lugares donde se entierra, en los cementerios. Vamos a añadir un poco más de Marcos. Marcos, mira lo que va a añadir acerca de este gadareno. Es que a veces hablamos del gadareno y decimos, Dios lo sanó, lo echó a los puercos, pero ¿te has puesto un poco a meditar en los detalles del gadareno, del endemoniado? Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5. Queremos un poco. No tenía casa, ¿y dónde moraba? En los sepulcros, en los cementerios. Marcos capítulo 5, verso 1, permítamelo leerlo a mí, dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él.
Hermano, yo ni siquiera puedo partir este lápiz. ¿Cómo ni siquiera podemos partir la madera? Imagínate partir los grilletes. Y decía, él lo partía. Van a tener una fuerza. Repito una vez más, mira, porque muchas veces había sido atado este endemoniado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por el endemoniado, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con la, ¿no? Es que tenemos que entender el panorama de la Biblia. Hay que entendemos cómo va a ser ese tiempo. Mira, partía grilletes. Yo creo que solamente lo he oído a los fisiculturistas partir 10 ladrillos, pero partir grilletes, y para el tiempo de Jesús los grilletes no eran como ahora. Eran señores grilletes, eran grandes, pesados, netamente hechos de hierro. Y él los partía. Y es más, día y noche, ¿qué decía? Hablaba y estaba durmiendo. ¿O vivía en dónde? En los cementerios. No te sorprendas cuando veas en televisión, vieron almas en los cementerios. La gente dice, vi alma en el cementerio. Hermano, hay almas en el cementerio purgando, diciendo, oh, aquí no estoy en paz, así, ¿no? El mundo cree que son almas, pero nosotros sabemos que son demonios. Son demonios. Por lo tanto, este demonio, ¿no? También tenía comunicación con otros demonios. Porque ¿dónde era su morada? En las tinieblas, donde los muertos. Hay que entender mucho aquí. Vemos ahí cómo era el carácter de este. Un hombre normal no puede hacer eso. Se dañaba con piedras, hermanos. Y estaba, ¿qué cosa? Desnudo. Perversión total. Pero ¿qué es lo que quiero que notes aquí? Era fuerte y podía hacer daño. Hermano, si podía romper un billete, y es más, dice aquí, lo desmenuzaba, o sea, lo trituraba. ¿Con qué? ¿Con los dientes? No sé. No sé. ¿De dónde habrá sacado ese poder? No lo sé. Pero lo que sí la Biblia refleja es que tienen un poder destructivo. Imagínense lo que ahora concuerden eso con lo que dice Apocalipsis capítulo 9, que tendrán un poder como tienen los escorpiones. Y recuerda, no solamente van a someter a los seres humanos, sino también a animales. ¿Ya? Vamos a un texto más. Espero que estés aprendiendo. Creo que hay una historia en Hechos. Vamos ahí. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Ahí, mira, me estoy recordando textos ahí que vienen a la memoria. Hechos 17. Hechos 17. A ver. 19. Hechos 19, capítulo 17, al revés, a ver. Hechos capítulo 19, verso 17. En el contexto, Pablo está en Éfeso, está haciendo milagros, está predicando el evangelio, pero dice que había 7 hombres. Escucharemos, pero un momento. Hechos 19, desde el 14 voy a leer. Había 7 hijos de una tal Elseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué estaban haciendo? Que había judíos exorcistas, dicen, ¿no ven? Había judíos exorcistas. Pablo libertaba y decía en el nombre del Señor Jesucristo y sanaba. Y los mismos judíos exorcistas ambulantes, ¿qué decían? En el nombre del Jesús del que habla el apóstol Pablo, de ese te sacamos a los demonios. Ese es el contexto, que estaban imitando eso, la obra del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Había 7 hijos de una tal Elseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto, exorcizaba ambulantemente. Pero respondiendo el espíritu malo, mira, hablaba el espíritu malo. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, wow, ¿quién sois? Mira, el espíritu, el demonio, está hablando. 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mira, escucha esto, subraye, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, wow, y heridos. Qué interesante este relato, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo empieza? Había 7 hijos, varones. ¿Por qué quieres notar eso, Pablo? Para que veas la importancia del demonio. 7 hombres no pudieron contra ese demonio. Ahora, no estoy diciendo que el demonio salió del hombre endemoniado, no, sino que el demonio
utilizó el cuerpo del que estaba poseyendo y le atacó a los 7, imagínense eso, hermano, a los 7, y los 7 no pudieron contenerlo, no pudieron dominarlo. ¿Y qué hizo el demonio antes de decir, a ver, ustedes, a ver, a ustedes no les conozco, a Jesús sí conozco, y también sé quién es Pablo, pero ustedes que dicen, sal demonio, fuera demonio, ¿quiénes sois? Qué interesante. ¿Quiénes son ustedes? A Jesús sí conozco, a Pablo también, pero a ustedes no. Por lo tanto, ¿qué? Se arremete contra ellos, contra esos falsos que estaban exorcizando. Fuera demonio, sal demonio. Y les arremete, ¿y qué les hace? A los 7, mira, a los 7 los hiere, y de tal manera que huyeron de aquella casa, estos 7 desnudos, heridos, los lastima. Me gustaría ir a algunos textos más, pero busca también tú en tu estudio este tipo de textos que claramente nos amplían eso. ¿Ya? Ahora, bien, será increíble lo que va a pasar ese tiempo, ¿no? Por así decirlo, hermano, es como que aquí tenemos, como decíamos, una cárcel y está dividido en secciones, ¿no? En nuestro país, en otros países también hay cárceles divididas en secciones donde están los criminales más, ¿cómo lo decimos? Los que han cometido delitos, por así no tan graves, por así decirlo, otros que han cometido asesinatos, violaciones, etcétera. Así también es el abismo, es una cárcel donde están los peores de los peores de los peores, ¿no? Entonces, viendo todo eso, hermanos, llegamos a la siguiente conclusión. El diablo es tan tonto que pensará utilizar sus demonios contra los escogidos de Dios, pero ignora de la soberanía y el poder de Dios, que sus mismos demonios lo usará para dañar y atormentar a sus propios hijos, los que aceptarán la marca y el número de su nombre. Ahí encontramos eso. Repito la última parte del Apocalipsis capítulo 9, volviendo. Y les fue dado que no que los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Nos habla del tormento que van a tener, nos habla del dolor que van a sufrir. Hermano, en este tiempo, una persona, ¿por qué quiere morir? Mayormente es por algo sentimental, ¿sí o no? Mayormente es porque ha tenido tal vez un trauma o un dolor o una angustia. Mayormente siempre es por algo interno. Pero esa época va a ser porque va a ser el dolor grande, increíble, casi no, ya no aguanto más, queremos morir. Impresionante. Ahora recuerde una cosa, escorpiones están dañando a todos, excepto a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son? Los 144,000 sellados, porque Dios está preservando su ministerio, aún están predicando el evangelio. Por eso le hablaba de la doble ira. Por un lado, Satanás saca a estos demonios del abismo con el permiso de Dios, que se toca la quinta trompeta, los saca. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? A ver, demonios, a mis órdenes, por así decirlo, vayan, y a todos aquellos que no se sometan a mi autoridad y que digan, en Cristo creo, amamos a Cristo, mátenlos, dáñenlos. Pero el texto dice, no que se los matase, sino que se les atormentase. Pero por otro lado, Dios mismo está utilizando esa misma ira para castigar también a los moradores de la tierra. Qué interesante. Por eso tenemos que entender eso, que por un lado Satanás sí está actuando, pero por encima está siempre Dios en control de todo. Así como está utilizando al anticristo para dar juicio a las naciones, a los moradores de la tierra, también Dios está utilizando a estos juicios, a los sellos trompetas, para castigar a los moradores de la tierra. Hay que entender eso. Con esto en mente, hermanos, hay mucho por meditar, hay mucho por entender. Me gustaría explayarme en este quinto sello, pero no es el tema del anticristo y la marca de la bestia. Si repito una vez más, Dios mediante vamos a estar sacando el estudio de la tribulación y la gran tribulación, donde ahí voy a explicar un poco a más detalle lo que va a pasar en las tropas, en las trompetas, en las copas y en los sellos, en los 21 juicios que están cayendo sobre la tierra, ¿ya? Entonces, hoy estamos cerrando en esta primera parte y como siempre, llamamos a la reflexión, como en cada video lo hacemos. Llamamos a la reflexión a cada persona que está viendo este video. Si tú eres creyente, si tú eres hermano y hermana, tu misión es alertar,
Tu misión es ser atalaya, así como Noé. Sabía que venía un diluvio, ¿sí o no? Dios le advirtió. Viene un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Se dijo, mi familia nomás, los demás no. No, él dice que era pregonero de justicia. Ayuden a hacer el arca, vengan al arca, construyamos el arca, porque Dios mandará juicio, diluvio a este mundo. Él lo sabía. Si tú eres creyente, cristiano, cristiana, tú también sabes que este día va a llegar. Y debemos nosotros, ¿qué cosa? Proclamar esto, proclamar y ser atalayas, anunciando al mundo entero que el juicio se acerca y el juicio viene. Yo digo, hermanos, yo digo, en muchas iglesias, ¿cuál es el coro? El coro o el grito de guerra, o la voz grande, como se dice. ¿Cómo estamos, iglesias? ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados, gloria a Dios. Con todo respeto, hermanos, basta de niñeríos. Basta de mostrarnos que Dios nos ama, nos bendice, nos quiere, somos su tesoro, ¿no? Basta de eso. Nosotros debemos encontrar en Dios refugio. Aunque vengan tormentas, tribulaciones, debemos estar sometiéndonos a la palabra de Dios. Así Dios no nos bendiga, así Dios no nos dé, no nos sane, no nos cure. Dios es glorificado y como siervos debemos servir a Él constantemente y no engañar a la gente. Yo propongo, hermanos, y yo quisiera que volvamos al tiempo antiguo, al tiempo de la primera iglesia. La primera iglesia nos decía, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados, gloria a Dios. ¿Sabes qué decía la iglesia? Maranata. Cristo viene. Esa es la voz que ahora se tiene que proclamar. Hermanos, yo les animo que sus congregaciones, a los que estén anunciando, que sea este el grito de guerra. ¿Cuál? Maranata. Cristo viene. Volvamos a las bases, volvamos a la predicación del evangelio y no maquillemos más el evangelio. Basta de la prosperidad, basta de ser bendecidos. Qué triste de verdad. ¿Cómo estamos guiando a la iglesia hacia un adormecimiento, hacia una flaqueza espiritual? Recuerde a la iglesia y recuerde usted mismo, cristiano, cristiana. Cristo viene pronto. Como dirían los evangelios, erguíos la cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, para mí ha sido un placer poder estar con ustedes. Recuerde, con estos estudios queremos animarle a usted a crecer más para el Señor, a obrar más para el Señor. Basta de estar como entumados en las iglesias, como postes sentados ahí. Es momento de que la iglesia tome la bandera de la fe y se dirija al campo de guerra, porque Satanás nos está ganando la partida. Con falsos maestros, con falsas religiones, con falsas iglesias se ha levantado y está ganando la partida. Tú, si eres cristiano, si amas a Dios, si has nacido de nuevo, toma tu Biblia, que es la espada de la verdad. Déjate guiar por el Espíritu Santo y con la fe en Cristo, di como el apóstol Pablo. Una cosa nada más quiero. Acabar con gozo mi carrera. Y cumplir el ministerio que Dios me ha dejado. Y qué lindo ser, Dios, hasta que Dios nos preste vida, poder cumplir. En estos temas son para compartir, compartan a otros para que la gente sepa lo que se viene a este mundo y que Dios aún sigue dando gracia y sigue llamando y sigue diciendo, volveos a mí, como diría el apóstol o el escritor a los hebreos, si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Basta de eso, hermanos, cristianos y no cristianos. Volvamos a Dios con firmeza. Recuerda lo que Dios dijo, volveré y os tomaré a mí mismo. Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Desde acá un saludo fraterno. Hoy nos hemos extendido un poco en el estudio bíblico, pero es muy bueno estudiar. El cristiano tiene que deleitarse en la palabra, no tiene que dormirse, no tiene que llegar sueño, tiene que deleitarse en estudiar la palabra. Y eso que vamos a tener una quinta parte, porque no hemos llegado al desenlace final. Y es más, nos falta la segunda parte, las consecuencias de la marca, y después estamos finalizando con la marca de la bestia a lo que significa el 666. De parte mía ha sido un placer, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan los videos y recuerde, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.